con la profesora Soberón, la primera práctica a desarrollar tiene que ver con el proceso de hidrólisis de las grasas mediante la acción de la lipasa pancreática. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a realizar la digestión de los triglicéridos. En este caso hay que tener en cuenta que el triglicérido ha sido el aceite que nosotros hemos colocado en cada uno de los tubos de reacción. Hay que tener en cuenta que trabajamos con un tubo blanco y trabajamos con un tubo T. Recordad que en el blanco no se agregó aceite, pero en el caso de los tubos T sí se les agregó el aceite. El proceso hidrolítico, ten en cuenta que se refiere al proceso degradativo de las grasas. En este caso, nosotros vamos a utilizar a nuestra enzima, que es la lipasa pancreática, y esta debe de romper los triglicéridos, debe, por lo tanto, degradar los enlaces de tipo éster que presentan nuestras grasas o nuestros triglicéridos. Muy bien. Tener en cuenta que la lipasa pancreática es una enzima que lo produce el páncreas, y esta enzima que lo produce el páncreas va a cumplir su acción a nivel del duodeno. En este caso, hay una conexión entre el páncreas con la vesícula biliar a nivel del duodeno, de tal forma que el contenido de la vesícula biliar debe de favorecer mucho mejor la digestión y también la absorción de los productos de la digestión. Para nuestra práctica trabajamos con el llamado aceite neutralizado. El aceite neutralizado es un aceite al cual se le ha agregado hidróxido de sodio con la finalidad de quitar la acidez que esté presente. Recuerden que nosotros vamos a usar un proceso de titulación, y la titulación en sí es un proceso de neutralización de un ácido mediante una base, de acuerdo a lo que hemos ejecutado en la práctica. Por lo tanto, el aceite tiene que tener cero acidez y por lo tanto lo tenemos que neutralizar, ¿no? Entonces, la neutralización la hemos realizado con hidróxido de sodio. A ese aceite se le agregó fenoltaleína y como tal se manifestaba de forma incolora, lo cual me está indicando de que ese aceite sí tenía acidez. Entonces nosotros lo que le hemos hecho es agregarle hidróxido de sodio, de tal forma que se pierde esa acidez inicial. Entonces, si hay pérdida de esa acidez inicial, nosotros podemos estar seguros que los cambios de acidez son debido a la producción de los ácidos grasos que se están generando por la hidrólisis. Entonces, este aceite neutralizado no tiene acidez. Acidez por descomposición o por oxidación. Cuando el aceite se deja al medio ambiente, se rancea y por lo tanto eso puede de alguna forma alterar nuestros resultados experimentales. En el caso de la enzima que nosotros necesitamos, que es la llamada lipasa pancreática, nosotros la obtuvimos a partir de unas pastillas que venden en la farmacia. Hay un producto comercial que se llama Enzo. En este producto, ¿qué vamos a encontrar? Un pool de enzimas. Ahí hay amilasas, hay lipasas y hay proteasas. Dentro de ese pool de enzimas está nuestra lipasa pancreática, que debe de cumplir el proceso digestivo. Nosotros también utilizamos sales biliares. Como nosotros tenemos en conocimiento, las sales biliares van a facilitar la formación de las llamadas micelas. Ten en cuenta que la grasa no es soluble en medio acuoso. El movimiento va a generar una emulsión
Pero con respecto al tiempo, la emulsión se va a perder, de tal forma que el aceite va a flotar y el medio acuoso se va a encontrar en la parte inferior. Eso es cuando no existen sales biliares. Pero cuando hay presencia de sales biliares, sí vamos a encontrar nosotros la formación de la emulsión, pero con una mayor permanencia de esta, de tal forma que la gota enorme de grasa quedó conformada en pequeñas gotitas de grasa debido a la presencia de las sales biliares, lo cual va a permitir de que el proceso digestivo sea mucho más rápido. Obviamente nosotros hemos trabajado con un tiempo de 1 hora. Los lípidos se degradan lentamente. Y si nosotros no hubiéramos trabajado con sales biliares, el proceso hubiera tomado más tiempo, ¿no? Entonces, las sales biliares nos van a permitir la formación de mayor cantidad de productos del proceso digestivo. Trabajamos con una solución de buffer fosfato. Esa solución de buffer fosfato va a permitir brindar a la enzima, a la lipasa pancreática, su pH óptimo, ¿no? Entonces, ahí están todos los elementos que vamos a trabajar. Tenemos el sustrato, que es el aceite neutralizado. Tenemos la enzima, que es la lipasa, que está presente dentro de ese extracto de pancreatina que se tiene. Las sales biliares son los que van a facilitar la formación de micelas y el buffer que va a brindar el pH óptimo para la enzima, ¿no? Muy bien. Por acá tenemos un diagrama del proceso digestivo. Hacia la mano superior izquierda tenemos nosotros al triglicérido. El triglicérido, recordar que tiene un alcohol de 3 carbonos, que es el glicerol, y que se encuentran esterificados los ácidos grasos. La lipasa pancreática es nuestra enzima. Ella es una enzima hidrolítica, es una esterasa, ya que va a romper los enlaces de tipo éster. Pero esta enzima tiene una particularidad, que ella va a romper a nivel del carbono 1 o el carbono 3 del triglicérido, de tal forma que se liberan los ácidos grasos y nos queda la formación de un monoglicérido. A nivel del tracto intestinal, por acción de otra enzima, que es una isomerasa, el ácido graso que está en la posición 2 puede pasar a la posición 1 o 3 y se puede degradar de forma completa. Entonces, si nosotros tenemos un proceso digestivo que se ha hecho prolongado, lo más probable es que tenemos mayor cantidad de ácidos grasos libres y también la presencia del monoglicérido. Eso no excluye la presencia de diacilglicéridos también, pero principalmente por el tiempo que hemos trabajado, estos deben ser nuestros productos mayoritarios. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la capacidad digestiva. La evaluación de la capacidad digestiva tiene que verse reflejado en función a la degradación de la grasa o a la formación de los productos. En el caso de nuestra práctica, nosotros hemos evaluado la actividad enzimática en función a la cantidad de producto formado. Entonces, tenemos o bien que evaluar el monoglicérido o bien evaluar a los ácidos grasos. Pero en este caso, nosotros lo que vamos a evaluar es al ácido graso. Recuerda que el ácido graso tiene un grupo carboxilo, un grupo COOH, y tiene una cadena hidrocarbonada. La cantidad de carbonos que tenga va a depender del tipo de ácido graso que hagamos referencia. El palmítico tiene 16, el ácido estérico tiene 18 y así. Pero todo esto es una cadena que está conformada por carbonos e hidrógeno. Y lo que me interesa a mí es el grupo carboxilo. ¿Por qué razón? Porque es una función ácida. Y nosotros sabemos que los ácidos carboxílicos en un medio acuoso van a generar hidrogeniones, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros acá la formación de
la liberación de protones, ¿no? O hidrogeniones. Y el grupo carboxilo se encuentra cargado negativamente. Entonces, si hay una gran cantidad de ácidos grasos generados por el proceso de la digestión, obviamente vamos a tener gran cantidad de hidrógenos, ¿no? Y por lo tanto, hay una relación directa del proceso digestivo con respecto a la cantidad de producto formado. A mayor cantidad de producto formado, ha habido una mayor digestión de las grasas. Muy bien. Entonces, para la parte experimental, nosotros tenemos que evaluar esta cantidad de ácidos grasos formados. Pero ¿cómo lo vamos a evaluar? En función a la cantidad de iones hidrógeno que se han liberado por la presencia de estos ácidos grasos. Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar un proceso de titulación. La titulación no la hemos realizado de esta forma, ¿no? Generalmente se trabaja con un soporte universal, se coloca un matraz donde se va a colocar la sustancia a valorar y mediante una bureta se coloca la solución valorante. En este caso, el producto de la digestión de cada tubito se tendría que poner en un matraz y el hidróxido de sodio se tendría que colocar en una bureta. Muy bien. Para poder realizar el proceso de titulación, necesito entonces tener, en este caso, un medio ácido. Ese medio ácido, recuerda que se está generando por el proceso de digestión de las grasas en cada uno de los tubitos de reacción donde se colocó el aceite. La cantidad que exista de acidez va a depender de la actividad de la enzima que ha tenido frente a las grasas en ese periodo de tiempo de 1 hora. La solución valorante es hidróxido de sodio. Recuerda que el hidróxido de sodio, va a neutralizar la acidez que exista o se haya generado en el sistema de reacción. Supongamos que dentro del tubito de ensayo se han generado 10 protones. Yo tendré que gastar 10 iones hidroxilo. ¿Para qué? Para poderlo neutralizar. Pero para poder evidenciar que el proceso de neutralización se ha dado, se ha requerido utilizar un indicador de pH. El indicador de pH es la fenolftaleína. Acá a la mano superior derecha tenemos una forma de la fenolftaleína, la forma ácida, que es la incolora. Y en la parte inferior también tenemos a la fenolftaleína, pero que tiene su forma coloreada, la de color rojo violáceo o fucsia. Entonces, va a haber cambios estructurales de este indicador en función al pH. Fíjate acá que esta forma básica del indicador, cuando hay un medio muy ácido, pasa a su forma incolora. Y esto es lo que se ha dado en el medio de reacción. El medio de reacción donde ha trabajado nuestra enzima ha sido un medio que poco a poco se ha ido acidificando. Y por lo tanto, la forma que debe de predominar de el indicador es la forma incolora. Cuando nosotros hemos sacado los tubos después de esa hora de digestión, nosotros, ¿qué hicimos? Agregamos indicador de fenolftaleína, un par de gotas. ¿Y qué encontramos? De que la solución era incolora, ¿no? O tenía el color del aceite, ¿no? Muy bien. Pero nosotros lo que hemos hecho es posteriormente realizar la titulación. Entonces, a medida que nosotros vamos agregando el hidróxido de sodio a la solución que estamos titulando, ¿qué hicimos? Hicimos una neutralización, pero teníamos que llegar al punto de equivalencia. El punto de equivalencia no era llegar a un color fucsia o rojo violáceo intenso, sino era a nivel del primer cambio de coloración ligeramente rosado tenue. Acá tenemos una escala de colores. De hecho, el primer tubo está en medio ácido. Pero luego, cuando se va agregando el hidróxido de sodio y dependiendo de la cantidad
fíjate que va a ir variando la coloración, ¿no? Nosotros tenemos que buscar el punto de equivalencia, y el punto de equivalencia radica en que la cantidad de iones hidroxilo que se consuman deben de ser igual a la cantidad de iones hidrógeno que se han generado en el medio de reacción, ya que lo que nosotros estamos realizando es un proceso de neutralización. La titulación es un proceso de neutralización. Muy bien. Entonces, nosotros, al realizar este proceso de titulación, de neutralización, la cantidad de ácidos grasos que se están generando en los tubos T me van a generar ¿qué cosa? Una determinada cantidad de iones hidrógeno. Y la base que nosotros vamos a utilizar va a generar iones hidroxilo, que debe ser de alguna forma equivalente a la cantidad de iones hidrógeno que se han generado por la presencia de los ácidos grasos. Pero recuerda que en esta práctica hemos trabajado con tubos blancos, ¿no? Y los tubos blancos, cuando le agregamos la fenolftaleína, se mantenían incoloros. Los tubos blancos solamente tienen, en este caso, el buffer, las sales biliares y agua, nada más, y la pancreatina, nada más. No se le colocó aceite. Entonces, si no se le colocó aceite, no se han generado ácidos grasos. Por lo tanto, esa acidez que tenemos en los tubos blancos son de los componentes que conforman a ese tubo. Por eso hablamos de una acidez del medio de reacción. Los tubos blancos solamente nos están dando la acidez del medio de reacción. Pero luego preparamos tubos con la letra T. Esos tubos T, recuerda que le hemos agregado aceite. Si nosotros no le hubiéramos agregado aceite, esos tubos tendrían solamente la acidez del medio de reacción igual que los tubos blancos. Pero a diferencia de los tubos blancos, recuerda que le hemos echado aceite. Entonces va a haber una acidez adicional, que es la acidez de los ácidos grasos que se han generado en esa reacción. Muy bien. Entonces, si yo tengo la acidez del medio de reacción y acá tengo la acidez total, ¿ok? Acá tengo dos sumas de acidez, la del medio más los ácidos grasos. Entonces, a mí me interesa cuantificar la cantidad de ácidos grasos que se han formado. Por lo tanto, ¿qué hicimos en la práctica? Si yo quiero conocer la acidez debido solamente a la presencia de los ácidos grasos, ¿qué realizamos? A la acidez del tubo le restamos la acidez del tubo blanco. De tal forma que si a esta suma total le resto la acidez del medio, solamente me va a quedar la acidez por la presencia de los ácidos grasos de la digestión. Entonces, nosotros tenemos que cuantificar cuánto de ácido graso se ha formado. Muy bien. Nosotros, para poder determinar esa cantidad de ácidos grasos que se han formado, tenemos que recordar nuestra fórmula de la normalidad. La normalidad va a ser igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen expresado en litros. La cantidad de ácidos grasos va a estar en función ¿a qué? A el número de equivalentes gramos. Entonces, como yo estoy realizando un proceso de titulación, el número de equivalentes gramos de la acidez que yo tenga en el medio debe ser igual al número de equivalentes gramos de la base que voy a utilizar. Recuerda que hemos usado hidróxido de sodio. Entonces, la cantidad de base que yo consuma debe ser equivalente a la cantidad de ácidos que están presentes ahí. Pero recuerda que esta acidez va a variar, ya sea tubo blanco o ya sea tubo T. En el tubo blanco, la acidez va a ser del medio de reacción, en tanto que en el tubo T va a ser la acidez del medio más la cantidad de la acidez generada por los ácidos grasos que se han formado. Muy bien. Nosotros tenemos nuestra ecuación de esta forma.
Si yo trabajo con mi fórmula de normalidad, ¿correcto? Y despejo el número de equivalentes gramos, va a ser la normalidad por el volumen, ¿correcto? Muy bien. Esa es nuestra ecuación. Pero ten en cuenta que nosotros queremos calcular solamente a los ácidos grasos. Entonces, este volumen que figura acá, voy a tenerlo que trabajar como una variación. ¿Por qué razón? Porque voy a restar al volumen del tubo T, le voy a restar el volumen del tubo blanco, ¿correcto? Cada tubito blanco o tubo T se le tituló con hidróxido de sodio y ha habido un volumen de gasto de este hidróxido de sodio que se midió en términos de mililitros. Entonces, si yo hago la diferencia de estos volúmenes de gasto, necesariamente voy a poder encontrar la cantidad de ácidos grasos que estamos nosotros titulando. Ahora, de acuerdo a la fórmula, tengo que utilizar el volumen en litros, pero el volumen fue medido en términos de mililitros. Por lo tanto, si estamos trabajando con volúmenes en términos de mililitros, necesariamente estamos determinando el número de miliequivalentes, ¿no? Entonces, esta es nuestra formulita que nos va a permitir calcular el número de miliequivalentes. Puedo utilizar dos veces la fórmula, ¿no? Uno para calcular el número de miliequivalentes del tubo blanco y otra para calcular el número de miliequivalentes del tubo T. Pero al final, ¿qué se hace? Una resta, ¿sí o no? Entonces prefiero yo mejor incluir la variación del volumen para calcular exclusivamente la cantidad de ácidos grasos que se han formado. Por ejemplo, acá hay un ejemplo donde se gastó en un tubo blanco 2 mililitros de hidróxido de sodio. Y en el caso del tubo T, se gastó 5 mililitros y se trabajó con hidróxido de sodio 0.05 normal. Por acá esto te van a dar en el examen para calcularlo. La concentración puede cambiar numéricamente y los volúmenes obviamente también pueden cambiar, pero el ejercicio es el mismo. Yo quiero calcular cuántos miliequivalentes de ácido graso se han formado. ¿Qué necesito conocer? La normalidad de la base. En este caso, yo estoy trabajando con 0.05 normal, como fue en la práctica, pero de repente acá la profesora te puede cambiar el valor. Luego, tengo que determinar una variación de volúmenes. El volumen de gasto que se tuvo en el tubo T menos el volumen de gasto que se tuvo en el tubo blanco, ¿no? Entonces, gasté 5 en el tubo T, pero gasté 2 en el tubo blanco. La diferencia, que es 3, va a ser el volumen que corresponde a la neutralización de los ácidos grasos. Y el volumen, como te dije, necesariamente tiene que estar en mililitros. Si está en mililitros, obviamente sale en miliequivalentes, ¿no? Si está en litros, sale en equivalentes, ¿no? Reemplazando, tengo acá el valor de la normalidad multiplicado por esta diferencia, que va a ser 3. Al multiplicar, el resultado, que es 0.15, va a estar en las unidades que nosotros estamos queriendo determinar, que sería miliequivalentes de ácido graso. De repente, ¿no? La profesora te puede preguntar cuántos miliequivalentes de acidez hay en el tubo blanco. Entonces solamente tendrías que multiplicar 0.05 por 2, por ejemplo. Te pide determinar la acidez en el tubo T. Tendrías que multiplicar a 0.05 por 5. Pero si te pide calcular la cantidad de miliequivalentes de ácidos grasos generados, tienes que hacer esto, hacer la diferencia de los dos volúmenes y multiplicarlo por la concentración de la base, y con eso estamos determinando cuánto de ácido graso se ha formado, ¿no? Entonces, la cantidad de ácidos grasos que se va a formar, si se trabaja con sales biliares, va a ser mayor que en una condición que no exista presencia de sales biliares, debido a que las sales biliares facilitan el proceso de emulsificación de nuestras grasas.
Muy bien. Esa es una de las prácticas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esta experiencia? Todo bien, profesor, todo bien, todo claro. Ok. Bien, las otras dos prácticas que realizamos fue la determinación de colesterol y fue la determinación de triglicéridos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los lípidos deben de cumplir algún tipo de papel importante para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por acá para recordar, los lípidos pueden tener diversas funciones. Cuando estamos hablando de la función de reserva energética, necesariamente tengo que estar pensando en los triglicéridos. Ya tú sabes que las grasas se pueden degradar. El glicerol se puede combustionar y los ácidos grasos también se pueden combustionar, ¿no? Ustedes ya han visto el proceso de la beta oxidación con la profesora Soberón. Entonces, las grasas, o sea, triglicéridos, van a cumplir esta función energética. En el caso de la función estructural, vamos a ver que hay varios lípidos que son componentes de las membranas celulares. Por acá tenemos los fosfolípidos, tenemos también al colesterol, pero recuerda que es colesterol libre, y también pueden haber los llamados esfingolípidos, ¿no? Otros lípidos pueden ser derivados hacia la función reguladora, y en este caso, quien me interesa es el colesterol. El colesterol es importante para la formación de hormonas de tipo esteroideo, ¿no? Testosterona, progesterona, estrógenos, entre otros, y también en la formación de vitaminas, ¿no? Como es el caso de la vitamina D, que su precursor es el colesterol. Y otras funciones tienen que ver con la función de protección. Como hay formación de depósitos de grasa, estos van a cubrir ciertos tipos de espacios vacíos en el interior de nuestro cuerpo y por lo tanto van a permitir proteger órganos vitales, ¿no? Dentro de las cavidades de nuestro cuerpo hay grasa que va a poder amortiguar, ¿no? Hay otras funciones también, ¿no? Función termorreguladora, que también lo va a cumplir el triglicérido para evitar la pérdida de calor. En el caso de los lípidos, nosotros lo vamos a obtener por vía exógena. Entonces, nuestra principal lipoproteína para el transporte de grasas exógenas es el kilomicrón. Pero recuerda que el kilomicrón también tiene colesterol y fosfolípidos, pero principalmente transporta grasa exógena. Y la que transporta grasa endógena es la VLDL, ¿no? La lipoproteína de muy baja densidad. En el caso de transporte de colesterol, básicamente hablamos de LDL y de HDL, ¿no? La LDL transporta el colesterol de la sangre hacia los tejidos y en el caso del HDL es la que recoge el excedente del colesterol y lo lleva de los tejidos hacia el hígado para ser catabolizado, ¿no? En el caso de las lipoproteínas, ya hemos visto en el seminario y en la participación de la teoría de que las lipoproteínas presentan una monocapa de fosfolípidos. Sobre esta monocapa de fosfolípidos podemos encontrar proteínas, que son las llamadas apoproteínas. Y también se puede encontrar colesterol que está libre. Y en el núcleo de la lipoproteína vamos a encontrar o ya sea la grasa que se va a transportar o los ésteres de colesterol, ¿no? Entonces, por ahí tenemos nuestras lipoproteínas. Para la práctica, se supone que se ha trabajado con una muestra sanguínea que está en ayuno. Por lo tanto, no va a haber grasa exógena o no va a haber colesterol exógeno. Por lo tanto, nosotros vamos a poder medir el triglicérido endógeno que está presente en la VLDL o el llamado también colesterol total, que es el colesterol que tiene la VLDL, que es muy poco lo que tiene, más el de la LDL, más el de la HDL. Las muestras que nosotros trabajamos son muestras sanguíneas, ¿no? Dependiendo si se trabaja con anticoagulante o no, nosotros vamos a poder tener, o ya sea el llamado plasma, si tiene anticoagulante, o
si trabajamos sin anticoagulante, el llamado suero, ¿no? Entonces, a la sangre entera, ¿no? Nosotros la vamos a centrifugar y vamos a tener estos líquidos superiores que depende si hay anticoagulante o no. Por acá tenemos una muestra de suero normal, ¿no? Acá está el suero en la parte superior, el coágulo de fibrina en esta parte intermedia y el paquete globular en la parte inferior. Pero el de acá es una muestra de suero lipémico. Entonces, recuerden que hay situaciones de dislipidemias, ¿no? Entonces, al tener alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre, podemos tener un suero lipémico. Obviamente, los triglicéridos y colesteroles tienen que ver con la formación de estas placas de ateromas en los vasos sanguíneos que van a obstruir el flujo sanguíneo y por lo tanto esto que va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la determinación de estas pruebas me va a permitir determinar el tipo de dislipidemia que se tiene y también, en el caso del colesterol, tiene una importancia muy grande porque vamos a poder establecer también el riesgo de sufrir una enfermedad de tipo cardiovascular. Entonces, nosotros hemos seguido unos protocolos. En el caso de estos protocolos, recuerden que son métodos enzimáticos y son métodos colorimétricos. Entonces, cada uno de ellos tiene su propio fundamento, tanto para triglicéridos como para colesterol. Recuerda que los triglicéridos están presentes en la muestra sanguínea. ¿Qué triglicérido estamos midiendo? El triglicérido endógeno, el triglicérido que está asociado con la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Recuerden que la VLDL se sintetiza en el tejido hepático. Muy bien. Entonces, estos triglicéridos son los que están circulando en tu sangre asociados con la VLDL. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos triglicéridos? Degradarlos hasta glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, esta primera reacción es una reacción de hidrólisis. Y esta reacción, ¿quién lo cataliza? La LPL, la llamada lipoproteína lipasa. Es la primera reacción. Luego, la segunda reacción es una reacción de fosforilación. Entonces, se va a utilizar el glicerol y se va a fosforilar. De tal forma que vamos a generar nosotros el llamado glicerol fosfato, ¿no? Y en este caso vamos a requerir utilizar ATP para fosforilizar, ¿no? Y en este caso la enzima que va a catalizar este proceso se llama la glicerol quinasa. Un momentito, jóvenes, me están llamando por teléfono, un ratito. Bien, entonces tenemos nosotros una segunda reacción que es una reacción de fosforilación. Recuerden que las quinasas fosforilan. Entonces, como estamos usando glicerol, la enzima se llama gliceroquinasa. Luego, tenemos una tercera reacción. Es una reacción de oxidorreducción. Perdón, una reacción de oxidación. Una reacción de oxidación. Entonces, ¿qué se va a utilizar? Al glicerol 1-fosfato. Ese glicerol 1-fosfato en presencia de oxígeno lo vamos a oxidar. Entonces se va a generar la llamada dihidroxiacetona fosfato, ¿ya? Pero también, como les había indicado, es una reacción realmente de oxidorreducción, porque si alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Y el oxígeno se convierte en peróxido de hidrógeno, ¿no? Pero pónganle el nombre de ustedes de reacción de oxidación para que sea más fácil.
porque como hay oxígeno, se va a oxidar. Entonces, se requiere una enzima que oxida el glicerol 1-fosfato, y es la glicerol fosfato oxidasa. Y finalmente, la cuarta y última reacción es la reacción colorimétrica, ¿no? Entonces acá está la peroxidasa. Obviamente la peroxidasa actúa sobre el peróxido de hidrógeno y lo convierte en agua, pero se requiere formar el complejo de color, y la 4-aminoantipirina y el fenol va a aprovechar esta reacción del peróxido para formar el complejo coloreado, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de nuestra práctica de triglicéridos, ¿no? Hidrolizar las grasas, fosforilar al glicerol, oxidar al glicerol 1-fosfato y luego generar el complejo de color, ¿no? De igual forma, eso se va a apreciar en el caso de la determinación de colesterol. Tenemos nosotros ésteres de colesterol que van a estar presentes en la lipoproteína, y también hay colesterol libre, ¿ya? Pero recuerda que en el interior de la lipoproteína principalmente están los ésteres de colesterol. Acá hay una imagen donde tenemos el colesterol libre. Acá está el grupo OH en este extremo libre, pero acá tengo un colesterol que está esterificado, que está unido con ácido graso. Entonces, en la lipoproteína puede haber colesterol libre o puede haber colesterol esterificado. Entonces, estos ésteres de colesteroles, ¿dónde van a estar? Van a estar en la LDL, van a estar en la HDL, que son estas principales lipoproteínas que transportan colesterol, pero recuerda también que la VLDL tiene un poco de colesterol. Entonces, en esta determinación de colesterol, ¿qué tipo de colesterol vamos a evaluar? El colesterol total. ¿Por qué razón? Porque vamos a evaluar a todos los colesteroles circulantes asociados con HDL, LDL y VLDL. Entonces, en esta determinación van a haber tres reacciones. La primera reacción es una reacción de hidrólisis, donde los ésteres de colesterol van a perder sus ácidos grasos y va a quedar colesterol libre. Entonces, como el colesterol está asociado con ácido graso y ese ácido graso está esterificado, entonces nuestra enzima va a hidrolizar ese enlace de tipo éster. Por eso se llama colesterol éster hidrolasa. La enzima se llama así, colesterol éster hidrolasa. Es la que va a hidrolizar los ésteres de colesterol. Muy bien, esa es la primera reacción. La segunda reacción es una reacción de oxidación. Ahí está el colesterol, en presencia de oxígeno se va a oxidar y se va a formar la colestén 3-ona y se va a formar el peróxido de hidrógeno. Entonces, como hay oxidación del colesterol, la enzima se llama colesterol oxidasa. Y finalmente, el peróxido de hidrógeno se va a convertir en agua gracias a la acción de la peroxidasa, pero tenemos que formar el complejo coloreado. Entonces, en esta tercera reacción es la reacción colorimétrica y por lo tanto se va a formar el complejo de color respectivo, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los dos fundamentos, ¿no? Entonces, la cantidad de complejo de color que se genere va a depender de la cantidad de triglicéridos o la cantidad de colesterol que se encuentre presente en la muestra biológica, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tienen estas pruebas? Poder determinar algún tipo de dislipidemia, ¿no? Generalmente las dislipidemias que están presentes, ya ustedes en los seminarios han estado hablando, depende mucho de la dieta, de lo que se consuma. Por lo tanto, eso puede de alguna forma provocar alteraciones en los triglicéridos o colesterol circulante, ¿no? Pero también se había estado hablando de dislipidemias de tipo primario, ¿no? Que tienen un origen genético. Y por ahí hay hipercolesterolemia y hay hipertrigliceridemias, ¿no? Cada uno en su formato independiente, o podemos tener dislipidemias de tipo mixto, donde ambos están alterados, pero
Cuando me hablan de hiperlipidemias primarias, necesariamente es algo genético, ¿no? Acá me hablan de mutaciones del receptor de LDL. Recuerda que la LDL, después de haber cumplido su función, se va al hígado para ser eliminado, ¿no? Y requieres que la LDL tenga su ApoB100. Pero si no hay receptores, no va a poder ser degradada esa LDL circulante. Igualmente me hablan de defectos en la ApoB100. Puedo tener el receptor, pero si la ApoB100 no está presente o está defectuosa, no va a poder haber reconocimiento con los receptores y por lo tanto nosotros no vamos a poderla eliminar de la circulación sanguínea, ¿no? Ese es en el caso de las hipercolesterolemias, ¿no? Asociados a la LDL. Y en el caso de las hipertrigliceridemias, recuerda que los triglicéridos que son transportados por el kilomicrón o la VLDL deben de ser hidrolizados por la LPL, la lipoproteína lipasa. Pero fíjate que me hablan acá de deficiencia de la LPL. La LPL recuerda que está en el endotelio de los vasos sanguíneos. Si no está presente, por lo tanto, no se va a poder degradar esos triglicéridos que tienen el kilomicrón y la VLDL, de tal forma que están elevados. Y lo otro son deficiencia de la ApoC2. Recuerda que la ApoC2 es una apoproteína importante para la activación de la LPL y por lo tanto se puede facilitar la degradación de las grasas. Pero como no está presente, entonces no se va a activar la enzima y los triglicéridos van a estar elevados, ¿no? Muy bien. Para nuestro cálculo matemático, la fórmula de siempre. Vamos a calcular la concentración de algo, que puede ser triglicérido o que puede ser colesterol. Muy bien. Recuerda que el estándar, al menos para lípidos, lo hemos estado trabajando en miligramos por ciento, ya sea de triglicérido y colesterol. Entonces, las concentraciones también van a salir en miligramos por ciento. Para la práctica trabajamos con estándar de 200 miligramos por ciento. Entonces, eso debe ser dato en el examen. La profesora te puede poner de 100, de 150, de 300, pero te lo tiene que dar la concentración. Luego, recuerda que tenemos que trabajar con la lectura de la muestra problema. Y también tenemos que trabajar con la lectura del estándar, ¿no? Muy bien, va a haber lectura de blanco, va a haber lectura del estándar y va a haber lectura de la muestra problema. Pero no te olvides, tanto arriba como abajo hay que restarle blanco. A la muestra le restas el blanco. Al estándar le restas el blanco. Y luego lo que queda es ejecutar, ¿no? En el caso nuestro, si no me equivoco, no hemos hecho dilución de la muestra, entonces no va el factor de dilución, ¿correcto? Pero si hubiéramos hecho una dilución, necesariamente tendríamos que incluirlo, ¿no? Y recuerda también que la relación de la concentración del estándar dividido sobre la lectura del estándar te va a dar el factor de calibración. Entonces, si tienes lectura del blanco, no te olvides restarle al estándar el blanco para poder calcular el factor de calibración que corresponde, ¿no? Entonces, tanto para triglicéridos como para colesterol, es la misma fórmula. Solamente que lo que varía es el fundamento del método de determinación y de repente la concentración del estándar que se está trabajando. Recordar que estas pruebas, como son colorimétricas, se están trabajando a una misma longitud de onda y la longitud de onda va a ser de 505 nanómetros, ¿no? Y lo otro, después de haber hecho tu cálculo matemático, ahora tienes que tener en cuenta los valores de referencia, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de problemas de alteración de los niveles de lípidos, ¿no? Entonces las dislipidemias son preocupantes. En el caso del colesterol, se pide tener un valor menor de 200 miligramos por ciento. Y en el caso de triglicéridos debe tenerse un valor menor de 150, ¿no? Entonces acá te han dado. ¿Qué han evaluado ustedes? Colesterol total. ¿Qué es lo deseable? Que exista menor de 200 miligramos por ciento, ¿no? Y en el caso de los triglicéridos, como les estaba indicando, lo deseable es que nuestro valor sea menor de 150 miligramos por ciento. Pero fíjate
que podemos tener valores altos, ¿no? Mayores de 240 para colesterol, alto en triglicéridos entre 200 499 y muy alto a mayor de 500, ¿no? Entonces, esas han sido nuestras 3 experiencias que hemos desarrollado en estas últimas semanas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo explicado. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Señor Roger. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, en la determinación de colesterol en la segunda reacción, el colesterol más oxígeno en la oxidación, el nombre de la enzima, por favor, que era algo de CHO2. Sí. Ah, de eso. Recuerda que al colesterol, cuando se escribe en inglés, se le pone cholesterol, ¿no? Por eso tiene la H, ¿ya? Pero es colesterol oxidasa. La primera es colesterol esteridrolasa, porque va a hidrolizar los ésteres de colesterol. La segunda es colesterol oxidasa. Y la última es la peroxidasa. ¿Correcto? Vale, muchas gracias. Ok, joven. ¿Alguna otra pregunta?